Buenas Eh, tardes, Juan. Buenas tardes, Kiko. Bienvenido a estas reuniones que hacemos, conferencias online. Pues un placer, como siempre, y con muchas ganas de probar esta nueva iniciativa que proporciona la tecnología, ¿no? Sí, yo creo que has hecho conferencias presenciales en el Rincón de Kiko en los últimos años, unas cuatro o cinco, e incluso presentaciones de tu último libro, o de los dos libros, y esta es la primera vez que hacemos una conferencia online. Exactamente, online es la primera vez que ocurre. Bueno, pues nada, son etapas que vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿no? En todo lo que sea comunicar y llegar al máximo de gente, ¿no? Que les interesa este tema. Pues por ir comenzando, primero saludar a todos los participantes, a todos los que están escuchando. Bienvenidos. Buenas tardes para los que estén en España y para los que estén en Latinoamérica, pues más bien será buenas noches ya. Eh, Así que deciros que este encuentro que vamos a tener, que tiene como título Activando tu poder sanador, pues realmente se ideó mucho antes de que ocurriera toda esta etapa que estamos pasando con el COVID. Fue allá antes de marzo incluso, antes de que se declarara aquí el estado de alarma, el 14 de marzo, ya estaba ideada y se iba a celebrar en mayo, pero al final, pues debido a las circunstancias, estamos aquí para desarrollar este encuentro, con lo cual, pues es casi totalmente premonitorio. ¿Por qué, ¿Por qué lo llamamos así, activando tu poder sanador? Aquí vamos a hacer un viaje todos juntos para, para tratar de ver qué es la sanación, eh, si existen los sanadores realmente, qué es la enfermedad y por qué se produce, y todas estas y distintos modos también prácticos para que podamos sanarnos todos, también lo vamos a ver aquí. Y todo esto pues hay que partir, por supuesto, del origen, ¿no? El origen está en definir claramente pues qué podría ser sanar. Y si bien el diccionario de la Real Academia Española pues no distingue entre sanar y curar, sino que a los dos los denomina y los pone como sinónimos y los define como restituir la salud que se ha perdido, básicamente. Yo sí quisiera hacer pues una distinción, porque el curar siempre está mucho más asociado a lo sintomatológico, a que a que la enfermedad, la patología, lo que tengamos y que nos esté dando señales desaparezca, y a eso lo llamamos muchas veces curar. Nos hemos curado un resfriado, o nos hemos curado un catarro, o una angina, y no la notamos o no la sentimos ya y pensamos que eso ha desaparecido. Cuando entramos en la distinción que yo quiero hacer para lo que es sanar, sanar es cuando se va a la raíz que provoca esa manifestación, esa sintomatología. Por lo tanto, es irte a la causa, no al efecto. La sintomatología es el efecto. Es irte al por qué ha aparecido ese síntoma ahí, prestar atención a esa señal, y una vez prestas atención a la señal que te está dando el cuerpo sobre un desequilibrio originario que existe, pues la señal por sí misma va a desaparecer. ¿Mm? Por lo tanto, esa es la sutil diferencia que para empezar yo quiero establecer entre sanar y curar. Después, yéndonos todavía más al origen, os puedo decir que realmente solo existe una enfermedad, y la única enfermedad que existe es el miedo.
a raíz del miedo, que es el auténtico cáncer de la humanidad, a raíz del miedo pues surgen ramas, es como el tronco base del que surgen ramas y surgen todo tipo de patologías, pero el origen y el tronco de todo está en el miedo. Cuando el miedo nos atrapa, nuestra energía se contrae y los síntomas y las enfermedades se reproducen. Y por lo tanto, el origen de todo está en el miedo. Y a la vez que hay un solo origen de todo que provoca toda sintomatología, pues hay una única manera de sanar. Y esa única manera de sanar es con amor. El amor. El amor es lo que sana. Y a partir de ahí, pues surgen todo tipo de instrumentos y herramientas, como ocurre con el extremo del miedo. Pero lo que sana es el amor. Y el instrumento o las materias que se puedan utilizar para sanar, si no tienen el amor detrás, pues no van a poder sanar auténticamente. A partir de ahí, enlazamos con lo que es un sanador, que aunque por supuesto es una etiqueta, un sanador es un instrumento que cumple una condición sine qua non que para mí tiene que cumplir toda persona que se sana a sí misma y que además ofrece su servicio como instrumento. Y esa condición es un amor sin medida, a todo y a todos. No existen exclusiones, no existen límites, no existen vallas. Todo se puede sanar, porque todos estamos unidos, porque en lo profundo todos somos uno, aunque nuestra manifestación y nuestra experiencia sea única de cada cual, por supuesto, e igualmente respetable, pero lo cierto es que todos estamos compartiendo una experiencia común y global y que estamos unidos y somos uno. A partir también de aquí, pues tendríamos que definir o entrar en lo que nosotros llamamos enfermedad y qué es lo que podemos hacer con ella. La enfermedad para todos es una señal y nuestro cuerpo, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo emocional, como nuestro cuerpo mental y nuestros cuerpos más sutiles, como los podemos llamar pues el cuerpo espiritual, nuestro cuerpo es un templo que constantemente está dándonos mensajes de todo tipo y nosotros lo que tenemos que procurar es ponernos a disposición de escuchar esos mensajes. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos generalmente llenos de ruido. Tenemos mucho ruido dentro, mucho ruido en la cabeza, mucho ruido en la mente, que nos impide escucharnos y nos perdemos en las ramas que vienen de ese árbol. El árbol del miedo con multitud de ramas, nos perdemos en la rama. El árbol del amor, que también es infinito y tiene multitud de ramas, también nos perdemos en la rama. Y muchas veces pues pasa como con los bosques frondosos, que de tantas ramas pues no nos dejamos ver el camino y nos perdemos. Entonces la enfermedad, como os comento, es una señal. Y cuando llega esa señal, ¿qué es lo que tenemos instaurado en esta sociedad que hemos creado entre todos? Pues tenemos instaurado ir al médico, ir al terapeuta o ir al que consideremos que nos puede ayudar con esa enfermedad. Fantástico. Todo el mundo tendrá que vivir la experiencia para la que esté preparado en el momento que esté viviendo y
para lo que esté dispuesto a recibir, porque todo tiene su función, tanto los médicos como los terapeutas, como los que nos podamos llamar sanadores, todo tiene su función. A partir de ahí, si tú con toda señal que te llegue te pones en esa disposición de escuchar, aunque sea en el intento de escuchar, pues ya estarás abriendo la puerta para que lo que te quiere decir esa enfermedad que se está produciendo en tu ámbito experiencial te pueda llegar, para que tú puedas recibir el mensaje que tu cuerpo, que tu ser te quiere dar, y al escucharlo, la señal no tenga sentido para permanecer, sino que va a desaparecer por sí misma. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? Que se producen los milagros. Y todos, absolutamente todos, somos sanadores de nosotros mismos. No hay nadie que te sane. Te sanas tú mismo. Las personas con las que te encuentras, las situaciones en las que vives, son oportunidades para que tú actives tu conciencia sanadora, tu poder sanador, y te puedas sanar a ti mismo. A partir de ahí, las posibilidades, como os comento, son infinitas. Eso no quiere decir que no acudamos a nada, que nos encerremos. No estoy diciendo eso, ni mucho menos. Si estamos para compartirnos. Pero sí que estemos atentos. Sí que seamos responsables. Porque nosotros somos responsables de cada pensamiento creador que sale de nosotros, de cada situación que vivimos, nosotros somos responsables, junto con las otras energías o los otros compañeros de experiencia que estén ahí, que también son responsables en su justa medida de lo que están creando. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de esa responsabilidad, de que todo lo que nos ocurre, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel de vivencia, ya sea a nivel de situaciones que estemos experienciando, está al 100% en nuestra responsabilidad. Y lo que nosotros emitimos a la vida nos lo devuelve multiplicado. Por lo tanto, tenemos que ser responsables con lo que emitimos. Tenemos que ser responsables con estar abiertos a lo que la vida nos da, porque la vida y nosotros mismos estamos unidos, somos lo mismo. Y cuanto más lleguemos a eso, más nos daremos cuenta de que la salud por sí misma, de que la felicidad por sí misma es el estado natural del ser humano. Y hacia ahí, lo sepamos o no, vamos todos. Porque como es nuestro estado natural, no nos queda otra. Por mucho que nos empeñemos, por muchas piedras que pongamos en el camino, por mucho que nos obcequemos en determinados comportamientos y actitudes, al final estamos destinados a reconocernos. Y entonces, dentro de todo esto, pues se llega a la conclusión de que esa sabiduría innata que todos nos compartimos a través de multitud de dones y manifestaciones, ya sean libros, charlas, encuentros como este, cualquier posibilidad, el arte mismo es una creatividad pura en la que nos compartimos. Cualquier posibilidad está ahí abierta ante ti para que tú puedas ver. Una de las frases más famosas que conocemos todos es: el que tenga ojos para ver, que vea. Pero la realidad es que todos tenemos ojos para ver. Lo que tenemos que hacer es educar nuestra mente para que nuestros ojos puedan ver desde la pureza de nuestro ser y no desde la contaminación de una programación que nos arrastra y nos hace ver aquello que nos dicen que tenemos que ver, no lo que realmente
tenemos delante, no lo que realmente es auténtico. Y eso lo podemos hacer todos los días. Hay muchos mecanismos en los que uno puede conectar con esa capacidad autosanadora que tenemos. En realidad, todos nos estamos sanando todos los días. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo es un templo y es una maravilla, pues nuestros órganos están ahí funcionando y están limpiándonos, están depurándonos, ingerimos y estamos en contacto no solo con virus, sino con toxinas, a través del aire, a través de los alimentos, y todo eso forma parte de la vida y nuestro cuerpo está totalmente preparado para integrarlo y asimilarlo. Y de hecho, si nosotros no tuviéramos pues esta maravilla de vehículo, con órganos como por ejemplo el hígado, que es uno de los órganos más grandes del cuerpo, y además pues el depurador por excelencia, pues tal y como tenemos montado esta vida, llena de estrés, de tensión, de contaminación, de alimentación pobre en nutrientes, tal y como tenemos esta vida, no duraríamos nada. La vida sería corta, pero es que nos estamos sanando y enfermando a cada momento. Pero tenemos la capacidad de decidir qué es lo que hacemos con nuestro momento. Y cuanto más nos percatemos de ello, eso se llama conciencia, eso se llama coherencia, más fácilmente veremos las manifestaciones de toda esa creación en nuestra vida. Vigilar nuestros pensamientos, vigilar y estar atentos a cómo nos compartimos con los demás, ser generosos con nosotros mismos y con el otro, comprender y compartir con el otro desde su perspectiva, aprender a ser empático y ponerse en el lugar del otro para intentar ver lo que el otro ve y poder así unirse al otro y crear los dos juntos algo maravilloso. Pues de todo eso tenemos oportunidades todos los días y nos pasan de largo porque estamos metidos en la película del debe ser y nos olvidamos del ser. El ser necesita el silencio, el ser necesita la pausa, el ser necesita pararse, necesita que lo escuches, necesita que te hagas consciente del milagro que eres, para que tú mismo hagas que tu vida sea un milagro. Y entonces las señales serán otras, no serán señales de enfermedad, no serán señales de desequilibrio, no serán señales de dolor, que cuando todo esto ocurra, acéptala, vívela dentro de tus posibilidades y entonces estarás aprendiendo de la experiencia. Y irás cambiando, como digo, la manifestación en tu vida, porque lo que estarás sembrando será conciencia, porque lo que estarás sembrando será amor. Y como he dicho al principio, el amor lo sana todo. Otros mecanismos que hay, mucho más prácticos para sanarse, si queréis, pues existe algo que ya en estos tiempos es más que conocido, que es la meditación. La meditación es un vehículo y un camino para encontrarte a ti mismo, para comunicarte con tu ser, para escucharte. Y muchos podréis decir, sí, Juan, eso está muy bien,
Pero si yo me pongo a meditar, pues me vienen miles de pensamientos a la cabeza y no puedo hacer otra cosa que estar enredada en mis pensamientos o estar enredado en mis pensamientos. Bien, bien. Eso es una primera parte. Pero eso no quiere decir que tú no estés ya en ese propósito, porque tú eres mucho más que tus pensamientos. Y entre los pensamientos, que es energía que tú estás emitiendo, hay huecos de vacío, de silencio. Siempre, aunque los pensamientos estén pues como si fuera una máquina de hacer churros que no para, siempre hay hueco entre los pensamientos, los percibamos o no. Y cuando llegamos a ese punto, vemos lo maravilloso que es. Y ahí, en ese mecanismo de la meditación, es una puerta para que tú puedas escuchar a tu ser y puedas sanarte. Se pueden utilizar medios e instrumentos prácticos para hacer que la meditación se manifieste a nivel práctico en tu cuerpo. Porque tu cuerpo, como todo lo que existe, es energía en movimiento. Y quien mueve tu energía no eres otro que tú. Por lo tanto, hazte responsable del movimiento de tu energía. Mueve tu energía con conciencia y utiliza mecanismos que te proporcionen mover esa energía. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si una persona tiene una molestia en una rodilla, pues uno de los mecanismos más acostumbrados es coge tus manos, que son la proyección de tu energía, ponlas sobre tu rodilla, relájate y céntrate en tu rodilla. Piensa en tu rodilla. A partir de ahí, desarrolla la creatividad de tu pensamiento como tú buenamente quieras o puedas. Puedes visualizar o imaginar una luz, puedes hacerlo sin más, simplemente pensando y concentrándote en tu rodilla. Déjate llevar, déjate fluir, confía en eso que estás haciendo. Es una base tiene que ser la confianza. Tú tienes que creer en ti mismo, tienes que trabajar esa confianza. Y así es como van a llegar las confirmaciones. Os lo garantizo a todos, porque todo es causa y efecto. Y quien dice una rodilla, dice cualquier parte del cuerpo, dice cualquier patología y dice cualquier enfermedad, por muy grave que sea. Porque también nuestra mente, que le gusta etiquetar y le gusta clasificar y le gusta dividir y poner límites a todo, pues establece categorías y empieza a decirte, sí, pero un dolorcito de rodilla o un dolorcito de cabeza, sí me lo puedo quitar, pero si tengo una lumbalgia o si tengo pues alguna enfermedad inmunodepresiva o si tengo cualquier enfermedad grave, no sirve para nada. Todo sirve, todo sirve. Estás haciéndolo. Y a medida que confías, más haces. Porque estás abriendo la puerta, porque estás movilizando conscientemente tu energía de otro modo, porque te estás dejando fluir para escuchar lo que tu cuerpo con ese proceso de enfermedad te está queriendo decir. Y ese es el camino. El camino no es ignorar la enfermedad, no es tomarse analgésicos para apagarse y no saber lo que está ocurriendo en ti. Ese no es el camino. Eso no quiere decir que si en un momento dado necesitas un apoyo porque
no puedes llevar ese proceso por ti mismo sin un apoyo médico, pues no tenga que estar abierto a recibir ese apoyo. Hay que estar abierto a todas las señales que tu cuerpo te dé, y si tu cuerpo te da la señal de que necesita apoyo médico, pues vas y recibes apoyo médico. No es cuestión de enfrentarse a nada, no, no. Es cuestión de abrazarlo todo, de partir de ti y abrazarlo todo. Y entonces los elementos que necesites para tu sanación van a ir apareciendo, porque la vida es así de mágica. Las personas que tú necesites, los encuentros que tú necesites, las charlas que tú necesites, y todo será como tiene que ser, porque el momento es perfecto. No existe la equivocación. La equivocación es un concepto mental que nosotros nos fabricamos cuando pensamos que las cosas tienen que ser de otra manera a como son. Las cosas son como son, y cuanto más te sitúas en el ser, más lo ves y no te enfrentas a nada, y desaparece el estrés porque no hay enfrentamiento, desaparecen las expectativas porque vives el momento. Aceptas el momento, abrazas el momento, te sanas con el momento. Y eso lo podemos hacer todos, porque todos somos amor, porque todos somos sanadores. Es verdad que todos tenemos nuestras capacidades, que todos tenemos nuestros dones, y que hay personas que tienen el don de ser instrumentos para sanar, igual que hay otras personas que tienen el don de la escritura, el don de la pintura, el don de la palabra, el don de la cocina, pero absolutamente todos los dones te están conectando con tu divinidad, te están conectando con el amor que eres, te están conectando con tu sanación. Porque cuando practicas ese don, pues estás viviendo la vida como lo que es, un gozo, un absoluto gozo. Y viviendo con un absoluto gozo, no existe el error, no existe la tensión, no existe el miedo. Todo se transforma y os sanáis. Y oportunidades todos los días. Con todas las personas que os crucéis podéis tener oportunidad. ¿Qué ocurre? Que de nuevo entra la mente poderosa a analizarlo todo, a decir lo que es y lo que no es, lo que está bien y lo que está mal, lo que puede ser y lo que no puede ser. Y ahí, pues nos perdemos. Y nos volvemos a perder. Y nos volvemos a perder. Nos enredamos en las ramas del árbol. Mientras que si tú, en vez de hacer que la mente te arrastre, empiezas a practicar meditación, empiezas a utilizar tu mente de manera práctica para dirigir tu energía, empiezas tú mismo a utilizar tus manos, que son instrumentos de transmisión de amor, pues estás transformando tu vida a cada segundo. Todos hemos pensado siempre también, como decía antes, que esto de la sanación es de personas especiales, elegidos, iluminados, personas muy conscientes, que tienen ya una gran trayectoria, pero como en la vida,
es una expresión más, el don de la sanación. Y lo que de verdad cuenta, como el árbol con las ramas, es lo que hay detrás. No la metodología, no el curso, el libro, sino lo que hay detrás. La persona y la energía que está detrás, independientemente de cuál sea la actividad que esté realizando. Porque uno, al ser responsable de su energía, lo sepa o no, pues está haciendo que su energía vibre en una determinada frecuencia. Y cuando esa determinada frecuencia es más pura y se acerca a ese amor, que es un amor con mayúsculas, como no hay otro, porque con minúsculas no existe, y que no tiene límites, y que se expresa hacia todo y hacia todos, pues cuando se sostiene esa vibración de amor, todo ese amor viene hacia ti multiplicado. Y lo que antes pensabas que era un imposible, se convierte en realidad. Pero lo que yo quiero aquí hacer plasmar en este encuentro que estoy plasmando con todos vosotros, es que lo podemos hacer todos. Y que aquella persona que tenga el don de la cocina, cocinando, compartiendo, está en ese momento de gozo conectando con su divinidad y está abriendo la puerta para sanarse. Y se va, y la vida, a partir de ahí, le va a traer los instrumentos que necesite en ese momento para seguir profundizando en su sanación. ¿Y quiénes pues son grandes maestros en todo esto? Los niños. ¿Por qué los niños son grandes maestros? Porque los niños viven el instante. Después los organizamos, los condicionamos, los programamos, hacemos lo que podemos. Y está bien porque ellos nos han elegido como padres y han elegido esa experiencia y todos estamos viviendo esa experiencia como sabemos vivirla y está bien. Pero cuando somos niños estamos más cerca de esa pureza, de esa inocencia, de ese gozo y de ese disfrute absoluto del momento. Y estás en un momento y al siguiente momento estás en ese momento y al siguiente momento estás en el siguiente momento. Y no estás ni atrás pensando en lo que hiciste o dejaste de hacer o lo que deberías haber hecho, ni estás adelante imaginando qué es lo que pasará o qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que cumplir o lo que no tienes que cumplir. Y ahí es pues cuando se nos llama en todo este mundo a ser niños, pero a ser niños en el sentido de la presencia, de la hora, del instante, del no juicio, de vivir el momento con toda la intensidad de que seamos capaces. Pero lo bonito de todo esto es que así, pues nos estamos sanando. Después, como digo, técnicas e instrumentos hay muchas. Y no quiere decir que una sea mejor, otra sea peor, que cuanto más técnicas sepa mejor o que cuanto menos técnicas sepa
mejor para sanarme o para ser instrumento de sanación. Lo que quiere decir es que tú tienes que escuchar tu brújula interna que te dirá por dónde tienes que caminar y te sintonizará con aquello que esté ahí para ti. Ya sea una técnica, ya sea un libro, ya sea una terapia, ya sea un sanador, va a estar ahí para ti. Y tú, pues, vivirás esa experiencia que ha puesto, es la vida ahí para ti, con toda la apertura de que seas capaz. Y así, pues también nos desvinculamos de esa idea de que uno tiene que ser especial. No es que tenga que ser especial, es que todos somos especiales. Lo único que ocurre es que nos resistimos a descubrirlo. Es que nos cuesta quitarnos todas las corazas que nos hemos puesto encima para ocultar ese hermoso diamante que somos todos y que brilla pues maravillosamente. Pero todos somos ese diamante y todos tenemos nuestro momento. Eso es una de las cosas que quizá cuesta más identificar, porque al identificarnos con la metodología, al identificarnos con el terapeuta, al identificarnos con el sanador, si nos identificamos demasiado, perdemos nuestra identidad. Esto está íntimamente relacionado con algo que es muy necesario para la conciencia y para la sanación, que es el desapego. Tú tienes que aprender a ver por dónde van tus pasos y allí donde tienes que ir irás, pero es muy fácil. Si es que la vida misma te lleva, como el mar cuando suelta las olas, como el viento cuando mueve los árboles. Es que ya estás ahí, en la corriente de la vida, y solo tienes que desplegar las velas, porque te va a llevar justo allí donde tú tienes que ir, sin más. No hay que buscarlo, lucharlo. No es nada complicado. Es todo lo complicado que vosotros queráis que sea. Allá cada uno con su camino. No es ni mejor ni peor. Al final, todos vamos a llegar al mismo sitio. A saber lo que somos. A estar en el ser. Y es cuando nos vamos a dar cuenta de verdad de que no hay separación. Aquí, en esta dimensión en la que estamos reencarnados, que es la dimensión de la dualidad, que es la dimensión de la polaridad. Sí, es cierto que todo funciona en términos de dos y que estamos sujetos a esa ley y que no se puede escapar de esa ley. Pero la cuestión no es resistirse, nunca es resistirse, porque desde el momento en que te resistes, desde el momento en que luchas, estás creando precisamente aquello que pretendes que deje de existir. Porque si luchas, necesitas algo con lo que luchar, y entonces alimenta aquello con lo que estás luchando. Si te resistes, necesitas algo contra lo que resistirte y estás alimentando que exista aquello que te produce resistencia. Con lo cual, el camino, ¿cuál es? El camino es la entrega.
la rendición, la entrega absoluta. Yo tengo este momento, yo tengo esta circunstancia, y con este momento, esta circunstancia y estas características que tengo alrededor, son las auténticamente perfectas para que yo me descubra. Y a partir de esa aceptación, lo que surge es que veas la luz al final del túnel. Porque aunque te creas perdido, cegados por todas las ramas, al final de las ramas está el tronco del amor. Y si tú te pones en la actitud correcta, iba a decir, aunque eso sería juzgarlo, si tú aceptas el momento que vives con todas sus circunstancias, lo que estás haciendo es despejar las ramas para llegar al auténtico tronco. Y ese es el camino que tenemos todos. Y en ese camino nos apoyamos unos a otros porque estamos unidos y porque el amor une. Todo lo que sea amor une. Todo lo que separa no tiene nada que ver con el amor. Porque si el amor es unidad, pues une. Así que reflexionemos y planteémonos todos si en los actos que estamos ejercitando durante nuestra vida, lo que abunda es la división o la separación, o lo que abunda es la comprensión, la empatía, la unión y el abrazar la vida. Y a partir de ahí, cada uno pues va a tener su manera particular y única de desarrollar su camino. Y el que sabe verlo, y todos sabremos verlo, vamos a ver más allá de la forma y vamos a identificar aquella persona, alma, como nosotros, que está viviendo aquí una existencia, y vamos a ver detrás de todas las caretas que pueda tener a la auténtica persona para poder abrazarla y poder participar con ella en su proceso de sanación, de conciencia, porque así lo hemos acordado al encontrarnos. Y así de mágico y de sencillo es todo. Muchos de los que estáis aquí escuchando, pues tenéis hijos, tenéis familias, y os estaréis pues preguntando cómo aplico todo esto que estamos hablando realmente a la vida, a mi familia. ¿Qué tengo que hacer yo con mis hijos, con mi pareja, con mi familia? La que entra a ver qué tengo que hacer es la que tiene siempre una necesidad urgente de hacer, porque se quiere erigir en protagonista y porque lo que hay no la convence. Y esa es nuestra amiga, que situamos aquí arriba, porque aquí está nuestro querido cerebro, es nuestra amiga que quiere llevar las riendas, que quiere llevar el control y que se resiste a vivir el momento tal y como es. Pero con las familias realmente tenéis que profundizar y saber una cosa muy cierta. Los hijos han elegido a sus padres y cuando se eligen
tanto los hijos a sus padres como cuando elegimos las personas que nos encontramos y que compartimos experiencia, hay una sincronía, una sintonía energética, amorosa, más allá de las palabras. Con lo cual, tus hijos al elegirte a ti, te han elegido a ti tal y como eres, con tus luces, con tus sombras, con tus capacidades, con tus inquietudes y con todo lo que eres tú. Por lo tanto, la mejor manera que tienes de darle a tu hijo lo que tu hijo realmente necesita es ser tú, lo más auténticamente tú que seas capaz. Porque por eso te ha elegido tu hijo. Y quien habla de hijo, pues habla de padres, habla de amistades, habla de relaciones de pareja, porque todo es un cúmulo de elecciones y de sintonías y sincronías energéticas. No existe la casualidad, sino que todo es causalidad y todo como es, como debe de ser, pues lo que nos toca es experienciarlo con todo el amor del que seamos capaces, abrazando el momento y buscando las mejores maneras que tengamos en nosotros mismos, con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, con nuestra valentía, con nuestra cobardía, con nuestro miedo, con nuestra tristeza, con todo lo que tengamos ahí, pues ser nosotros mismos y hacerlo formar parte de la experiencia, porque así enriqueceremos la experiencia, la volveremos pura, la sanaremos y llegaremos al origen de todo. Y los métodos son válidos, los cursos son válidos, los talleres son válidos. Todo en la vida es válido. Y lo más auténtico, a mí me gusta siempre proponer, está ahí todos los días en los aspectos más sencillos, en la vida cotidiana, en la persona que te cruzas en la calle, en cualquier acto de entrega, de generosidad. Y cuando tú de verdad empiezas a estar en esa vibración, porque te has hecho responsable de esa vibración, porque la estás sintiendo en ti, porque estás viviendo el momento sin proyectarte, porque no pretendes ser otra cosa que lo que eres, toda esa magia se reproduce una y otra vez a tu alrededor. Y es algo que no tiene fin y que no solo vas a experienciar por ti mismo, sino que ahí está la belleza de la vida que te va a permitir compartirte, porque vas a rebosar de ese amor que eres y ese amor de manera natural va a salir por todos los poros de tu ser y no vas a buscar nada, no vas a pretender nada, simplemente vas a ser el momento que eres. Tan sencillo o no, como cada uno lo pueda y esté en su mano de experienciar. Esto no es una carrera en la que se da una medalla al primero y el que no consigue la medalla pues es un fracasado. No, no, nada de eso. Esto es pues un viaje que hacemos todos juntos en el cual todos, absolutamente todos, desde el alma más oscura o tenebrosa que os podáis imaginar
hasta el alma más iluminada o pura que os podráis imaginar. Todos estamos compartiendo una misma experiencia. Y por lo tanto, a partir de ahí, todas las experiencias que forman parte de esa experiencia global deben ser amadas, deben ser respetadas. Y aquí, pues, aprovecho para entrar un poco en esta etapa que estamos viviendo con el COVID-19. Esta etapa que estamos viviendo del COVID-19, evidentemente tiene sus manifestaciones, y yo pues no voy a entrar a valorar las manifestaciones, los análisis o los datos. No voy a entrar en análisis de datos porque esa no es mi función. Yo lo que voy a proponeros es otra visión de lo que esto significa. Esta etapa es una oportunidad, como la vida entera, que nos ha llevado a la palabra ha sido confinamiento, nos ha llevado a un recogimiento y nos ha llevado a que nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestros círculos más cercanos, nos veamos todavía más reflejados y lo que está ahí en nosotros tenga más oportunidad de verse. Aquellos que tienen conflicto ven reflejado su conflicto. Aquellos que tienen miedo ven reflejado su miedo. Aquellos que tienen paz ven reflejada su paz. Aquellos que tienen alegría ven reflejada su alegría. Y así es. Y esa experiencia se da en todos. Y es respetable para todos. Tanto si estás viviendo el miedo, como si estás viviendo la paz. Como estamos viviendo todos juntos una experiencia global, pues respetable y abrazable, porque cada uno está en su momento. Y eso es uno de los grandes descubrimientos que se tiene cuando se conecta con el ser y cuando se está en una labor de servicio hacia los demás. Uno se da cuenta de que siempre el que se sana es uno mismo o la persona en cuestión, y que todo el mundo tiene su momento o sus momentos, independientemente de los encuentros que hayas tenido antes, de las patologías que hayas tenido antes, de las personas que hayas tenido que pasar. Cuando llegas a un momento en el que esas señales no tienen sentido de existir, en el que tú has descubierto lo que tenías que descubrir y es tu momento para que se produzca el milagro se produce y la enfermedad y la patología desaparecen. Pero no porque los anteriores personas con los que te has compartido, profesionales, terapeutas, médicos, no fueran válidos. Todo lo contrario. Todo es válido. Es como una piedra más de tu edificio. Y cuando llegas al final de tu edificio, pues el edificio está construido y se produce el milagro, pero todos aquellos por los que has pasado te han ayudado a poner tu piedra. Y cuando está construido tu edificio es justo cuando tú estás preparado para sostener ese edificio. Si no te has sanado antes, es porque no estabas preparado para sanarte. Es porque no estabas preparado para ver aquello que tenías que ver en ti y que estaba ahí mostrándosete a través de señales, a través de desequilibrios, y no te permitías verlo. Y para esto
una condición fundamental y que yo siempre comunico en mis charlas y encuentros, es la humildad. Sin humildad no vamos a ninguna parte. Porque el que carece de humildad es prisionero del ego, personalidad, y con ello es prisionero de la separación. Y como os he dicho antes, todo lo que crea división se está alejando del tronco sanador por excelencia, del tronco vital por excelencia, que es el amor. Por eso es la humildad tan básica, porque te hace ponerte en el lugar del otro automáticamente, porque sabes que el otro es otro tú. Y así, pues lo único que te queda es abrazarte o abrazarle, porque abrazándole te abrazas a ti mismo. Y haciendo por el bien del otro desde ahí, sin pretender nada, sin esperar nada, sin estar proyectado en ningún tipo de resultado, simplemente viviendo el instante y la experiencia con ese otro que eres tú, con el que te has cruzado en ese momento, pues simplemente con eso tú mismo te descubres y tú mismo te sanas. Vuelvo a repetir, claro que es aconsejable el utilizar métodos prácticos para movilizar tu energía, para activar tu poder sanador. Por supuesto que sí, porque llevar tu creatividad a la tierra, a la raíz, es lo que hace que crezca la planta, que maduren los frutos y que tú puedas recoger la cosecha. Y el llevar todo eso a lo práctico es una manera de enraizar y de que tu creatividad se manifieste. Por eso os he hablado antes de poner las manos, de visualizar puntos de luz a lo largo de tu cuerpo, de pensar en la enfermedad, cómo se va transformando, de pensar en tus células y ordenarles que se movilicen armónicamente para sanarse. Todo eso lo podemos hacer todos, porque además lo estamos haciendo sin saberlo. Lo único que pasa es que al hacerlo sin saber, pues claro, estás en la inconsciencia de lo que haces y estás creando inconsciencia. Pero bueno, ya es hora de que nos demos cuenta de que somos nosotros los absolutos dueños de nuestra energía, de nuestra existencia, de nuestra experiencia, de que seamos responsables. Y esa es la palabra, ser responsable. No es responsable otro de lo que a ti te ocurre. Si estás en esa perspectiva, pues tienes que mirarte al espejo. Porque si tú todavía estás en la perspectiva de responsabilizar a otro o a otros de lo que a ti te ocurre, es que tienes ahí una desarmonía, una herida que no te atreves a mirar y entonces echas balones fuera para liberarte de algo de lo que no te puedes liberar hasta que no lo veas y no lo abraces y no lo integres. Por lo tanto, repito, seamos responsables de nuestros procesos. No volquemos la responsabilidad de lo que nos ocurre o de lo que vivimos en el otro. Es nuestro proceso, es nuestra responsabilidad. Y el otro simplemente es un elemento de ese proceso que nosotros estamos creando. Con lo cual, os invito plenamente a eso, a que desde la conciencia, desde la humildad, desde la entrega, desde el abrazo, nos hagamos responsables y en el día a día
en el día a día, vivamos atentos, con suavidad, escuchándonos, viendo hasta dónde podemos actuar, viendo las señales que nuestro cuerpo nos da y en la medida de nuestras posibilidades, pues hacernos caso sin más. No hay que tampoco exigirse nada. La exigencia forma parte de la lucha, forma parte de la proyección de la mente. Yo he tenido que conseguir algo que no he conseguido. No, no, no. Tú no tienes que conseguir nada, nada más que vivir este momento tal y como es. Es lo único que tienes que conseguir. Y eso es lo perfecto. Por lo tanto, no te proyectes. Tú estás en ese camino, disfruta del camino y vive las etapas del camino, que esa es la experiencia de verdad, el viaje, no el destino. El destino puede variar a cada momento. No te obsesiones con nada. La señal inequívoca de que tú estás prisionero de la polaridad de la mente que te ha arrastrado es que estés obsesionado o obsesionada con algo, sea lo que sea. Si estás obsesionado con algo, estás perdido. Tienes que encontrarte. Da un paso atrás, relájate, respira, medita y date la oportunidad de verte mejor. Y ese es el gran camino de la conciencia y de la sanación de cada uno de nosotros. Así que, como veis, todos tenemos ahí pues un gran campo y una gran oportunidad. Yo tengo el inmenso placer de compartir con muchos de vosotros ese tipo de experiencias sanadoras para todos y huir un poco de la figura de que tiene que aparecer un salvador, de que tiene que aparecer un maestro o alguien que nos haga el milagro o que nos solucione la vida. Otra de las famosas frases que hay en el imaginario colectivo: el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Todo aparece cuando tú estás preparado. Todo. Y tú eres a la vez maestro y alumno. Por lo tanto, vivámoslo con desapego, gozando de la oportunidad, y a partir de ahí todo se tornará y cambiará en tu vida con toda seguridad. Yo quiero hacer un inciso, Juan, antes de terminar. Comentar simplemente que, para los que no te conocen, tú realizas terapias aquí en el Rincón de Kiko todas las semanas y ayudas a muchas personas pues, a adquirir conciencia de la sanación y eres un facilitador para ayudarles en ese camino de superación y de sanar física, psicológica, emocionalmente. Y esto es un proceso de adquirir conciencia. Como, bueno, yo vengo comprendiendo, ¿no? Desde los últimos años que estoy viendo pues, el proceso de las personas. Pero me gustaría dejar en el aire para otra ocasión la posibilidad de la conciencia que se adquiere a través de la enfermedad y cómo es un camino también de crecimiento personal en el que muchas personas incluso se superan a sí mismas. ¿Cómo lo ves para otra ocasión? Sí, bueno, me parece fenomenal porque lo que comentas es tal que así, ¿no? En las sesiones de sanación, lo que se les proporciona a las personas es información, aparte de la experiencia en sí, del movimiento de energía, es información sobre su proceso, para que se hagan cargo de su proceso y puedan ellas mismas, desde su capacidad, desde su responsabilidad, viendo lo que le está queriendo decir pues la conciencia, la vida, actuar para sanarse. Y eso, como tú has dicho bien, es un acto de conciencia en sí mismo. No es tú vienes aquí para que yo te ayude a quitarte esto, no.
Tú vienes aquí para enterarte de lo que esto te está queriendo decir y a partir de ahí actúas o actuamos juntos para que tú, haciendo caso de esa señal, aprendas, integres y te sanes. Pues si te parece bien, convocamos una próxima fecha ya en septiembre, ya pensaremos cuál es la más adecuada para otra conferencia, del tema que tú quieras, libre, pero yo te sugiero pues hablar sobre la enfermedad y como un camino de crecimiento y de superación. Muy bien, pues ya de aquí a, como tú dices, a después del verano ya iremos pues concretando para tener otro encuentro, claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí escuchando y es un placer para mí pues poder facilitar estos encuentros y que todos pues en realidad nos enriquezcamos con este tipo de iniciativas. Gracias, Juan. Pues hasta la próxima. Un Gracias abrazo. a ti, Kiko. Un abrazo. Gracias a todos.